regístrense y si no entiende algo, pregunte, que aquí está el pastor que va a responder. Así que alistate. Pero lo que yo sí estoy seguro, hermanos y hermanas, es que si logramos entender esta temática, dicho sea de paso que los que no han venido se van a perder esta primera parte, porque es una temática que enlaza con la segunda con la tercera, y así se va enlazando para tener todo un panorama. Y le aseguro que si usted logra entender bien esto, su adventismo usted lo va a disfrutar. ¿Estamos? Ok, vamos a arrancar con esto. Quiero leer un principio un principio del Espíritu Profecía, que se encuentra en el conflicto de los siglos. Este principio dice: el temor de hacer aparecer la futura herencia de los santos, demasiada material, ha inducido a muchos a espiritualizar aquellas verdades que nos hacen considerar la tierra como nuestra morada. Este principio, dado por Elena de White, tiene aplicación para la tierra nueva, pero es un principio que se aplica en todos los escenarios del adventismo y de manera especial en nuestra experiencia como cristianos. Así que vamos a ver este asunto. Realmente lo que vamos a estar tocando aquí es la justificación por la fe. Vamos a ver este asunto interesante de la justificación por la fe a la luz del Espíritu Profecía. Dice Joya de los Testimonios, tomo 2: el mensaje de la justicia de Cristo ha de resonar de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del Señor. Esta es la gloria de Dios que termina la obra del tercer ángel. La temática que estamos tocando hoy, que estamos iniciando hoy, es una temática sobre la justificación por la fe. Al final nosotros nos va a quedar bien claro esto. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado: es el mensaje del tercer ángel en verdad. Mensajes Selectos, tomo 1. Cuando realmente se desate sobre nosotros la tormenta de la persecución, entonces el mensaje del tercer ángel crecerá y se convertirá en un fuerte clamor, y toda la tierra será iluminada con la gloria del Señor. Pero para eso hay que entender bien, a profundidad, por conocimiento y por testimonio, lo que es la justificación por la fe. Y esta cita, que está en Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, que son comentarios de Elena de White, dice: cuando sea proclamado el tercer mensaje, crecerá hasta convertirse en un fuerte clamor, y a medida que la obra final sea acompañada por gran poder y gloria, los fieles hijos de Dios participarán de esa gloria. La lluvia tardía es la que los revive y fortalece para que puedan pasar por el tiempo de angustia. Es tan importante esto que comprender esta temática nos va a llevar a nosotros a pasar triunfantes en los momentos difíciles que le esperan a la iglesia. Por esa razón es necesario que nosotros comprendamos esto. Vuelvo a repetir: si no entiende algo, usted levante la mano y pregunte. Yo no sé ustedes, pero yo crecí, no crecí mucho, pero mi niñez estuvo rodeada de cuentos. Yo tuve el privilegio de criarme con mi abuelo. Mi abuelo era un experto en contar cuentos. Me recuerdo que en mi pueblo no había mucha energía eléctrica, así que ahí en los patios de la casa, en lo oscuro, nos reuníamos varios hipotes del barrio
y rodeábamos a mi abuelo para que nos contara cuentos. Y nosotros nos acomodábamos ahí en el suelo, en el polvo. Y a medida el tiempo pasó, apareció la famosa Radio Nacional. No sé si se recuerdan ustedes. La Radio Nacional tenía un programa ahí como por las 11 de la mañana de los cuentos infantiles. Yo no me perdí ese programa. Y tanto mi abuelo como la Radio Nacional con sus cuentos comenzaban. ¿Alguien recuerda cómo comenzaban los cuentos? Había una vez. Eso era. ¿Y se recuerdan cómo terminaba el cuento? Y vivieron felices para siempre. Después le pusieron y colorín colorado, pero los primeros era y vivieron felices para siempre. Ay, a mí me encantaba eso. Me molestaba cuando el malo del cuento dañaba al bueno. Y me gustaba cuando al final el bueno salía vencedor. En la Biblia hay una historia que nosotros la podemos iniciar así. Había una vez. En la Biblia nosotros encontramos que había una vez el creador de todo planeó, en la deidad planearon crear todo. El primer día, la luz. La tierra y la luz. El segundo día, la atmósfera. En el tercer día, Dios hace separar las aguas de las aguas y lo que queda seco salen los árboles. En el cuarto día, los astros. En el quinto día, las aves y los peces. En el sexto día, los animales de la tierra y el hombre. Pero aquí hay algo bien interesante que nosotros vamos aprendiendo, y es que la secuencia creativa de Dios va creando ambientes que después los iba a llenar. Mire, la tierra, el cielo y las aguas. Y hay algo interesante que nosotros aprendemos de ahí. Es que cuando hace la tierra, que era una inmensa bola de agua, y en el segundo día saca la atmósfera, en la mente de Dios estaba diciendo, es que aquí va a vivir un ser que va a respirar, que va a necesitar oxígeno. En el tercer día, Dios estaba pensando, este ser que va a vivir aquí en la tierra, no solamente va a respirar, va a comer. Y le hizo las plantas y los frutos. En el cuarto día, Dios dice, este ser necesita orientarse en los días, en las noches y en los años. Y hace los astros. Y necesita alumbrarse también. En el quinto día, Dios dice, bueno, necesita tener animales que le adornen, que le alegren el ambiente, y hace las aves y hace los peces. En el sexto día, dice, él necesita algunos animales en la tierra para que se sienta agradable y cómodo. Y hace los animales. Es decir, ya llenó el cielo con las aves y con los astros. Ya llenó las aguas con los peces y ahora llena la tierra con los animales. Y entonces termina la obra con la creación de ese ser especial llamado ser humano. Y Dios crea al hombre de una manera especial. Todo lo demás Él habló y existió. Pero cuando llega al hombre, Él lo hace con sus propias manos. No voy a ahondar en esto porque los adventistas desde niños, desde cuna, les han hablado de esto. Pero hay algo especial. Nosotros no somos
una creación espontánea como la universidad enseña. Somos obra del Creador. Somos algo especial en el Creador. Y entonces nosotros nos encontramos que a veces la filosofía griega dice que Dios se vio obligado a hacer al hombre para que existiera alguien que adorara a Dios. Eso es lo que dice la filosofía griega. Pero la Biblia dice algo diferente que ya lo vamos a ver. ¿Qué es lo que sostiene la Biblia en esto? Aquí están los ambientes, tierra, agua, cielos, y cómo Dios va colocando y llenando esos ambientes creativos. Es un proceso sistemático, intencionado, preparando un hogar para alguien, con provisiones, aire, alimentos y un hogar. La deidad completa estaba planeando la creación de este ser diferente que el hermana Elena de White le llama la corona de la creación. Y al igual que los cuentos que terminan diciendo y fueron felices para siempre, en la mente de Dios, Él quería que la historia de la raza humana terminara así y fueron felices para siempre. Esa era la idea. Solo que este ser humano era un ser libre, con capacidad de decidir. No era un robot, sino un ser con libre albedrío. Y aquí vemos esto, también lo vamos a ver rápido. Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Este verbo formar en hebreo es yaksar. Fíjese qué interesante que ese verbo en el idioma hebreo solo se aplica a cuando Dios está creando a alguien, no cuando el ser humano crea, sino que es un verbo exclusivo de la acción creativa de Dios. ¿Me estoy dando a entender? Es decir, somos algo especial. No venimos del mono, sino de las manos del Señor. Aquí también nosotros vemos otro aspecto interesante, que si usted manda a un laboratorio a analizar la tierra, usted va a encontrar los mismos elementos que tenemos nosotros cuando morimos, los mismos. Así que con razón fuimos tomados de la tierra. Así que Dios hace aquel, vamos a ponerle el muñeco, un muñeco de barro enorme, pero era solo eso. Yo no sé cómo Dios comenzó la obra, si de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Ustedes recuerdan cuando estudiaron ciencias y vieron la anatomía del cuerpo humano, es tan complejo. El ojo, por ejemplo, es tan complejo, y vean ustedes cómo Dios diseñó eso tan complejo. Es importante que nosotros aprendamos ahí. Sin embargo, en aquel muñeco estaban todas sus partes, toda la anatomía estaba ahí. Pero era eso, no más, un muñeco. No se movía. ¿Qué faltaba? El soplo de vida, el hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. En el original hebreo da a entender que Dios sopló. Con su boca abarcó la nariz y la boca del muñeco. Sopló. Dios no se fue a una bodega y dijo: voy a bajar este espíritu, a ver si le queda. No. Para que el muñeco se convirtiera en un ser viviente, el hálito de vida debía ingresar al ser humano, al muñeco, y entonces se convierte
en un ser viviente. ¿Estamos? Este ser viviente, vamos a avanzar porque es lo mismo, recibe este aliento de vida que en hebreo es ruá, en griego es pneuma, que significa aliento, viento, espíritu, soplo, chispa de energía vital. Esto para nosotros es importante, los adventistas del séptimo día, porque a diferencia del mundo evangélico, que sostiene que cuando nosotros morimos, o el mundo católico, cuando nosotros morimos, eso se nos sale y anda por ahí, ¿verdad? Algunos dicen, lo anda arañando a los que se portaron mal. Entonces, es algo interesante que nosotros veamos esa suma, esa ecuación matemática del ser humano. Es la materia, más el ruá, más el espíritu, se produce el nefesh, griego suché, que quiere decir ser viviente, alma viviente o una persona. Cuando tenemos estos dos elementos unidos, entonces se produce el ser humano. Esto nos dice a nosotros que es un ser humano especial, es un proceso especial, una imagen de Dios. Llevamos nosotros la imagen de Dios. Hace poco estuve viendo un documental que dice que la estructura del ADN del ser humano tiene la numeración de las letras del nombre más sublime de Dios, que es YHWH. Y que la mejor pronunciación de ese nombre, el nombre que le han puesto, la traducción que le han puesto, es Yahvé. Ese es el nombre más cerca de YHWH. Y dicen los judíos, que la mejor pronunciación que se hace de ese nombre de Dios es cuando el ser humano respira. Cuando respiramos nosotros, Yahvé. Así que cada vez que respiramos, nosotros pronunciamos el nombre de Dios. ¿Qué es lo primero que hace el ser humano cuando viene a esta tierra, cuando nace? Y lo último que hace. Así que todos los días estamos pronunciando el nombre de Dios. ¿Cómo es que vamos a venir de un mono? Eso no puede ser. Algunos de ustedes creo que saben que mi primera profesión fue agronomía. Yo estudié agricultura en la ENA y tuve un maestro de una materia que se llamaba anatomía, y una vez entró a darnos la clase y dice: cuando nuestros padres andaban colgados con la cola de árbol en árbol. Y yo estaba recién conociendo este mensaje. Y cuando uno está nuevito, no quiere pegarle en la cabeza a los dundos que no entienden. Y yo no me aguanté y le dije: mire, ingeniero, tal vez sus abuelitos, pero los míos no, los míos los hizo el Señor. Porque nosotros en nuestro ADN y en nuestra respiración pronunciamos el nombre de Dios. ¿Estamos? Así es que es importante que nosotros aprendamos esto. Quiero leer 2 párrafos del libro de la educación. Dice: cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual la semejanza de su Hacedor, tanto en lo físico como en lo mental. Cada ser humano creado a la imagen de Dios está dotado de una facultad semejante a la del Creador: la individualidad, la facultad de pensar y de hacer. Ese es un privilegio que no tienen los animales.
solo nosotros los seres humanos. Aquí, por ejemplo, hay una corriente que se llama el monismo bíblico. Significa que ese ser que fue creado a partir de polvo hecho un muñeco y del soplo de vida, se une y aparece ese ser humano. Ese ser humano tiene 3 elementos básicos. Tiene un cuerpo, tiene una mente y tiene espíritu. Antes había un lema en los colegios adventistas que decía cuerpo, mente y alma. Lo correcto es cuerpo, mente, espíritu, porque alma es el conjunto de todo eso. ¿Estamos claritos? Y ahora, vea usted, cuando la materia se une con el soplo de vida, aparece el ser humano, y ese ser humano, con esos 3 elementos que vimos, tiene una característica: tiene pensamiento, tiene sentimientos, tiene razón, tiene memoria, tiene voluntad, tiene apreciación estética. El hombre es concebido, bíblicamente hablando, como un cuerpo animado, no como un alma encarnada. ¿Estamos? Eso es lo que nosotros somos y debemos comprender bien esto. No somos autómatas, como dice Elena de White en Conflicto, Fe y Valor. Dice: Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley. Pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido. Pero en ese caso el hombre hubiese sido no un ente moral libre, sino un mero autómata. Sin libre albedrío, su obediencia no habría sido voluntaria, sino forzada. No habría sido posible el desarrollo de su carácter. Hubiese sido indigno del hombre como ser inteligente y hubiese dado base a las acusaciones de Satanás de que el gobierno de Dios era arbitrario. Por eso nos hizo libre. Por eso nos hizo capaz de pensar, de decidir, de sentir. Entonces es importante que nosotros comprendamos esta parte del estado original del hombre. Acá dice: creados para hacer la imagen y gloria de Dios. Adán y Eva habían recibido capacidades dignas de su elevado destino, de formas graciosas y simétricas, de rasgos regulares y hermosos, de rostros que irradiaban los colores de la salud, la luz del gozo y la esperanza. Eran en su aspecto exterior la imagen de su Hacedor. Es decir, nosotros llevamos la imagen de Dios. Adán y Eva en el Edén podían hablar con Dios directamente, cara a cara. Una vez el pecado entró, ya no se pudo. Solo hay un ser humano que tuvo el privilegio no de ver el rostro, sino de ver la espalda de Dios. ¿Alguien sabe quién es? Moisés. Pero Adán y Eva, ellos vieron a Dios cara a cara. Esta cita, que está en el libro de la Educación, dice: cuando el hombre salió de las manos de su creador, era de elevada estatura y perfecta simetría. Algunos teólogos sostienen, basado en lo que el Espíritu de Profecía dice, que Adán y Eva tenía 4 metros de altura. No sé cuánto hay en la parte más alta del templo, pero imagínense 4 metros de altura. Eva le llegaba a los hombros. Ese era el aspecto de la raza humana. ¿Qué tal si Adán viniera un día culto aquí y no entra? O lo entramos en peso ahí. Era una raza enorme. Y mire aquí, su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. Su ropaje, él no usaba ropa como la de nosotros.
un halo de luz que dependía de la presencia de Dios, constante de la presencia de Dios, era lo que alumbraba o lo cubría, y él irradiaba luz. En las películas de Hollywood se ven seres angelicales que brillan. Está inspirado en eso. La estatura de Adán era mucho mayor que la de los hombres que habitan en la tierra en la actualidad. Eva era algo más baja de estatura de Adán, no obstante su forma era noble y plena de belleza. La inmaculada pareja no llevaba vestiduras artificiales, estaban rodeados de una envoltura de luz y gloria como la que rodea a los ángeles. Mientras vivieron obedeciendo a Dios, este atavío de luz continuó revistiéndolo. No sabemos cuánto tiempo ellos estuvieron en el no sabemos cuánto tiempo ellos estuvieron en el estado de santidad, no sabemos. Pero mientras ellos estaban en el estado de santidad, esa luz dependiente de Dios los acompañaba. Y ahora vamos a ver las tres facultades, cómo eran las tres facultades de ese ser llamado Adán y Eva. Primero, la facultad mental. ¿Alguien me quiere ayudar con ese párrafo que está del libro de la educación? ¿Me ayudan? En la parte mental, Adán y Eva no tenían problemas con ninguna materia, ni con matemáticas, ni con física, ni con ciencias, con ninguna materia. Tenían una mente fotográfica tremendo. Ellos no les daba problema aprender. Nosotros a veces estamos estudiando la cartilla y al siguiente día seguimos en eso, y cuando ya estamos en un día después se nos olvidó lo de lo anterior. Es más, venimos a culto, hay un sermón bonito, y cuando regresamos a la casa, ¿y de qué predicaron? Por la limitante mental que nosotros tenemos. Adán y Eva no tenían eso, tenían una mente poderosa. Vamos a ver otra área del ser humano, el área espiritual. Sus afectos eran puros, sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantener en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Dios hizo al hombre recto, le dio nobles rasgos de carácter sin inclinaciones hacia lo malo. Le dotó de elevadas cualidades intelectuales y le presentó los más fuertes atractivos posibles para inducirle a ser constante en su lealtad. La obediencia perfecta y perpetua era la condición para la felicidad eterna. Cumpliendo esta condición, tendría acceso al árbol de la vida. Él no tenía problemas para adorar a Dios. No estaba esa disyuntiva, esa ambigüedad de seguir en el camino que le había mostrado Dios o no. Vivían para adorar a Dios. No tenían problema. Ellos les agradaba recibir al Señor cuando bajaba el Edén todos los días. Era algo esperado. Es interesante que cómo esa facultad se ha distorsionado.
a tal grado que algunos han llegado a una degradación tal que se han vuelto ateos. Adán ni se le cruzaba por la cabeza dejar de servir al Señor. Y la otra facultad, no sé si toqué bueno, sí, ya vimos la física. Y aquí vemos que, a diferencia de la filosofía griega, Dios tenía un propósito para el ser humano. Creó Dios al hombre a su imagen con el propósito de que cuanto más viviera, más plenamente revelara esa imagen, más plenamente reflejara, ¿qué cosa? Todas sus facultades eran susceptibles de desarrollo. Ese era el ser humano. No había el virus del pecado alojado en el ser humano. Era limpio, santo, se movía sin ningún problema. Y hay algo interesante, aquí está, que él, en estado de santidad, estaba en armonía con su Creador, estaba en armonía consigo mismo, estaba en armonía con su esposa y estaba en armonía con la naturaleza. Todo era sumamente perfecto. No había. ¿Cuántos anhelarían que eso nunca hubiera pasado de la desgracia que nosotros tenemos? Terrible eso. Salmo 8, del 3 al 6. Ayúdenme por favor con esa lectura. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo el hombre recto. Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ajá. ¿Estamos? ¿Alguien encontró Salmos? Mire qué interesante. Lo hizo perfecto. Lo hizo con sus propias manos. Lo hizo inteligente. Lo hizo con una lealtad tremenda a Dios. Y le regaló un hogar llamado Edén. Había, dice el Espíritu de Profecía en Historia de la Redención y Patriarcas y Profetas, el libro de la Educación, dice que había de todo árbol, de todo color, sabor, forma. Era una variedad tremenda y él lo puso ahí a cuidar. No usaba ropa, así es que en el Edén Simán quebraba. En el Edén Selectos quebraba. Walmart tenía todo, no necesitaba dinero. Todo lo tenía. Él era el encargado de cuidar el huerto. Ahí estaba toda la comida necesaria. No necesitaba ropa porque por el contacto con su Creador, el halo de luz los cubría durante todo el día. Debe haber sido bonito eso. Cuando no había pecado. Ese era el ser humano. Y lo que Dios quería era que la historia de esta pareja terminara y vivieron felices para siempre. Ese era el anhelo de Dios, que vivieran felices para siempre. Pero tristemente no fue así. El siguiente tema, vamos a ver cómo se interrumpió esta armonía hermosa que Dios colocó en la primera pareja. ¿Tienen preguntas?